Señor Secretario General de la OEA, Luis Almagro, gracias por estar con nosotros. Secretario, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que entregaría hasta 500.000 armas a milicianos partidarios del gobierno. Usted ha dicho que eso es una acción represiva homicida. Pregunta, ¿las muertes que han habido en las manifestaciones en Venezuela son responsabilidad del presidente de Venezuela para usted? Hay una directa responsabilidad. Uno no puede darle armas a colectivos civiles para que hagan una tarea represiva. No puede exacerbarse esos ánimos con un discurso de odio, de confrontación y de conflicto. Entonces, esto tiene una linealidad en la responsabilidad. Es no solamente el que apretó el gatillo, es el que le dio las armas y el que le dijo que saliera a reprimir en las manifestaciones anteriores y en la de hoy. Usted ha dicho que hay que entrar en una nueva fase en el conflicto civil, político, económico venezolano. ¿Cuál es esa nueva fase? Esa nueva fase tiene que estar basada en los principios y procedimientos de la Carta Democrática Interamericana. La fase tiene que ser un diálogo, pero sobre el cual haya una posibilidad de una acción directa, luego, como la que prevé el artículo 21 de la Carta Democrática, que es la sanción. Pero al día de hoy, lo fundamental es la redemocratización del país. Todo el mundo se ha aprobado en la resolución en el Consejo Permanente que hay una alteración del orden constitucional del país, que ese país necesita ser redemocratizado. La única manera de redemocratizar un país es con elecciones generales. Este debería ser el movimiento que debe buscar el sistema político venezolano hoy. Usted pronunció la palabra diálogo. La oposición venezolana dice que el diálogo de UNASUR y del Vaticano, encabezado por el expresidente Rodríguez Zapatero de España, ha sido un chiste. Y nosotros lo hemos dicho en nuestro informe. Si uno analiza cada una de las mesas de diálogo, todas tuvieron importantes retrocesos y fueron significativas violaciones a la Constitución. La mesa 1, que para resolver los temas institucionales del país, ergo para devolver poderes a la Asamblea Nacional, significó que la Asamblea Nacional perdiera 4 o 5 nuevos poderes, recibir las rendiciones de cuentas del Ejecutivo, el nombramiento de los integrantes del CNE, la aprobación del presupuesto, sus fueros y prerrogativas. En la mesa 2 no hubo... Bueno, entonces si el diálogo anterior no funcionó, o fue un chiste, como dice la oposición. Lo que pasa es que también ese esquema que se había... y nosotros lo hemos señalado, el país necesita ser redemocratizado. Y a partir de la redemocratización del país, obviamente, establecer las variables de diálogo. Lo que se necesita hoy es determinados buenos oficios y presión internacional, aparte de la presión interna, que hagan al régimen responder y dar soluciones a la situación de facto que vive el país. Y que, como todas las dictaduras que hubieron en el pasado en el continente, tenga que dejar su lugar a un gobierno democrático. Eso es lo que necesita el país. Rodríguez Zapatero y los dos que lo acompañaron, el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Torrijos, ¿podrían ser parte de esos buenos oficios o ya pasó esa etapa? Mira, la figura de Zapatero, usted ha visto claramente que solamente despierta desconfianza. Su trabajo definitivamente fue extremadamente negativo. No pongo a los demás mediadores, a Torrijos y a Leonel Fernández, en el mismo paquete, y creo que unos buenos oficios en determinado momento basado en el trabajo de expresidentes todavía en alguna instancia puede ser necesario. Pero hoy lo que se necesita es decirle a Venezuela que la comunidad internacional va en serio respecto a que es necesaria la redemocratización del país. Y sus variables políticas internas tienen que ser resueltas en función de los principios fundamentales establecidos en la Carta Democrática Interamericana. Libertades, derechos humanos, separación de poderes, probidad republicana, elecciones periódicas, la certeza en los cronogramas electorales. Todo eso necesita ser restablecido. ¿Qué más deberían hacer los países latinoamericanos? Porque ya han dicho explícitamente que hubo un quiebre constitucional en Venezuela. ¿Qué más pueden decir? ¿Qué más pueden hacer? Pero, o sea,
Todavía falta desagregar elementos y desagregar propuestas concretas. O sea, todavía falta exigir las elecciones generales que tienen que significar la salida democrática al país. Si el gobierno del presidente Maduro propone elecciones generales el año próximo, como las tendría que haber, ¿eso basta? Porque la oposición va a decir, ya hubo elecciones y nos hicieron trampa. ¿Por qué no van a hacer trampa de vuelta? Tienen que ser elecciones con observación internacional y con la posibilidad de una rigurosa observación internacional que permita dar garantías a la elección en Venezuela. ¿No? Eso es crucial en este momento. ¿Va a haber un pedido latinoamericano con propuesta concreta para que haya elecciones con observadores? Un tema evolutivo y constructivo. Usted me dijo qué es lo que falta. Por ejemplo, esto es algo que habíamos dicho en nuestro informe, por eso lo digo. Pero supongo que los países van a seguir avanzando en un proceso gradual en el cual van a seguir incorporando elementos en función de la realidad venezolana al presente, y esos nuevos elementos van a implicar la necesidad de tomar acciones concretas de diferente naturaleza. ¿Puede haber elecciones libres con los líderes de la oposición proscriptos? No, tienen que resolverse todas las inhabilitaciones. O sea, es una condición básica, mínima, para una elección democrática. ¿Cuál es el próximo paso ahora, inmediato? El paso inmediato es que la comunidad internacional mantenga los ojos sobre Venezuela, que no le permita al régimen ni la más mínima impunidad, que el régimen sea responsable de cada uno de los muertos que han habido en estas manifestaciones, que el régimen sea responsable de la alteración del orden constitucional, que el régimen sea responsable de proveer en forma inmediata una salida institucional para el país. Secretario Almagro, muchas gracias. Gracias a usted.